¿Se encuentra mal?, dijo el cura, adelantándose con aire preocupado. La digestión, tal vez. Tiene que volver a casa, Madame Bovary, tomar un poco de té. Eso la pondrá bien, o un vaso de agua fresca con azúcar terciado. ¿Por qué? Y Emma parecía que se despertaba de un sueño. Como se pasaba la mano por la frente, creí que le daba un mareo. Luego cambiando de tema. Pero me preguntaba usted algo. ¿Qué era? Ya no me acuerdo. Yo. Nada, nada, repetía Emma. Y su mirada, que dirigía todo su alrededor, se paró lentamente en el anciano de sotana. Los dos se miraban, frente a frente, sin hablar. Entonces, Madame Bovary, dijo por fin el cura, discúlpeme, pero ante todo, el deber, ya sabe usted. Tengo que atender a mis granujillas. Ya se acercan las primeras comuniones. Nos cogerán otra vez de sorpresa, me lo estoy temiendo. Por eso, a partir de la ascensión, los tengo aquí puntuales una hora más. Pobres niños. Nunca sería demasiado pronto para llevarlos por el camino del Señor, como además nos lo recomendó él mismo por boca de su divino Hijo. Usted lo pase bien, señora. Saludos a su marido. Y entró en la iglesia, haciendo una genuflexión desde la puerta. Emma lo vio desaparecer entre la doble fila de bancos, con pesado andar, la cabeza un poco torcida, y con las dos grandes manos entreabiertas hacia afuera. Después, giró rápidamente sobre sus talones, rígido como una estatua sobre su soporte, y se encaminó hacia su casa. Pero le llegaban todavía al oído y le seguían la gruesa voz del cura y las claras voces de los chiquillos. ¿Sois cristianos? Sí, soy cristiano. ¿Qué es un cristiano? Es aquel que, estando bautizado, bautizado. Emma subió los peldaños de la escalera, y cuando llegó a su habitación, se dejó caer en un sillón. La luz blanquecina de los cristales bajaba suavemente con ondulaciones. Los muebles en su sitio parecían haberse vuelto más inmóviles y perdidos en la sombra como en un océano tenebroso. La chimenea estaba apagada, el péndulo seguía oscilando, y Emma se quedaba pasmada ante la calma de las cosas, mientras que dentro de ella se producían tantas conmociones. Pero entre la ventana y la mesa de labor estaba la pequeña Berta, tambaleándose sobre sus botines de punto y tratando de acercarse a su madre para cogerle las cintas de su delantal. «Déjame», le dijo apartándola con la mano. La niña se acercó todavía más a sus rodillas y apoyando en ellas sus brazos, la miraba con sus grandes ojos azules mientras que un hilo de saliva pura caía de su labio sobre el delantal de seda. «Déjame», repitió Emma muy enfadada. Su cara asustó a la niña, que empezó a gritar. «Bueno, déjame ya», le dijo, empujándola con el codo. Berta fue a caer al pie de la cómoda contra la percha de cobre. Se hizo un corte en la mejilla, y empezó a sangrar. Madame Bovary corrió a levantarla, rompió el cordón de la campana, llamó a la criada con todas sus fuerzas, e iba a empezar a maldecirse cuando apareció Carlos. Era la hora de la cena, él regresaba. «Mira, querido», le dijo Emma con voz tranquila. «Ahí tienes a la niña que, jugando, acaba de lastimarse en el suelo». Carlos la tranquilizó, la cosa no era grave, y fue a buscar diaquilón. Madame Bovary no bajó al comedor. Quiso quedarse sola cuidando a su hija. Entonces, mirando cómo dormía, la preocupación que le quedaba fue poco a poco desapareciendo, y le pareció que era muy tonta y muy buena por haberse alterado hacía poco, por tan poca cosa. En efecto, Berta ya no sollozaba. Su respiración ahora levantaba insensiblemente la colcha de algodón. Unos lagrimones quedaban en los bordes de sus párpados entreabiertos, que dejaban ver entre las pestañas dos pupilas pálidas, hundidas. El esparadrapo, pegado en su mejilla, estiraba oblicuamente su piel tensa. «Es una cosa extraña», pensaba Emma, «qué fea es esta niña». Cuando Carlos, a las 11 de la noche, volvió de la farmacia donde había ido después de la cena, para devolver lo que sobraba del diaquilón, encontró a su mujer de pie al lado de la cuna. «Te digo que esto no es nada», le dijo besándola en la frente. «No te preocupes, querida, te pondrás enferma». Se había quedado mucho tiempo en la botica. Aunque no se hubiese mostrado muy afectado, el señor Omais, sin embargo, se había esforzado en darle ánimos y subirle la moral. Hablaron entonces de los peligros diversos que amenazaban a la infancia y del descuido de las criadas.
La señora Omais sabía algo de eso, pues aún conservaba sobre el pecho las huellas de una escudilla de brasas que una cocinera hacía tiempo le había dejado caer sobre la blusa. Por eso, estos buenos padres tomaban tantas precauciones. Los cuchillos nunca estaban afilados ni los pisos encerados. En las ventanas había rejas de hierro y en los marcos, fuertes barras. Los pequeños Omais, a pesar de su independencia, no podían moverse sin un vigilante detrás de ellos. Al menor catarro, su padre les atiborraba de jarabes, y hasta que tenían más de 4 años llevaban todos inexorablemente unas chichoneras acolchadas. Era, es cierto, una manía de la señora Omais. Su esposo estaba interiormente preocupado por esto, temiendo los efectos que semejante opresión podría tener sobre los órganos del intelecto, y llegó a decirle: ¿pretendes hacer de ellos unos caribes o unos bocotudos? Carlos, por su parte, había intentado varias veces interrumpir la conversación. Tengo que hablar con usted, le dijo al oído al pasante, que empezó a caminar delante de él por la escalera. ¿Se sospechará algo?, se preguntaba León. El corazón le latía apresuradamente y se perdía en conjeturas. Por fin, Carlos, habiendo cerrado la puerta, le rogó que se enterase en Rouen de lo que podía costar un buen daguerrotipo. Era una sorpresa sentimental que reservaba a su mujer, una atención fina, su retrato en traje negro. Pero antes quería saber a qué atenerse. Estas gestiones no debían de molestar a León, puesto que iba a la ciudad casi todas las semanas. ¿A qué iba? Omais sospechaba a este propósito alguna aventura de joven, una intriga. Pero se equivocaba. León no buscaba ningún amorío. Estaba más triste que nunca, y la señora Lefrancois se daba bien cuenta de ello por la cantidad de comida que ahora dejaba en el plato. Para saber algo más, preguntó al recaudador. Binet contestó en tono altanero, que él no estaba pagado por la policía. Su compañero, sin embargo, le parecía muy raro, pues a menudo León se tumbaba en su silla abriendo los brazos, y se quejaba vagamente de la existencia. «Es que usted no se distrae suficientemente», decía el recaudador. «¿Y cómo? Yo, en su lugar, tendría un torno. Pero yo no sé tornear», respondía el pasante. «Oh. Es cierto», decía el otro acariciando la mandíbula, con un aire de desdén mezclado de satisfacción. León estaba cansado de amar sin resultado. Después comenzaba a sentir ese agobio que causa la repetición de la misma vida, cuando ningún interés la dirige ni la sostiene ninguna esperanza. Estaba tan harto de Yonville y de sus habitantes, que ver a cierta gente, ciertas casas, le irritaba hasta más no poder. Y el farmacéutico, con lo buena persona que era, se le hacía totalmente insoportable. Sin embargo, la perspectiva de una situación nueva le asustaba tanto como le seducía. Esta aprensión se convirtió pronto en impaciencia, y París entonces agitó para él, en la lejanía, la fanfarria de sus bailes de máscaras con la risa de sus modistillas. Puesto que debía terminar sus estudios de derecho, ¿por qué no se iba? ¿Quién se lo impedía? Empezó a hacer mentalmente los preparativos. Dispuso de antemano sus ocupaciones. Se amuebló, en su cabeza, un piso. Allí llevaría una vida de artista. Tomaría lecciones de guitarra. Tendría una bata de caza, una boina vasca, zapatillas de terciopelo azul. E incluso contemplaba en su chimenea 2 floretes en forma de aspa, con calavera y la guitarra por encima. Lo difícil era el consentimiento de su madre. Sin embargo, nada parecía más razonable. Su mismo patrón le aconsejaba visitar otro estudio de notario donde pudiese completar su formación. Tomando, pues, una decisión intermedia, León buscó un empleo de oficial segundo en Rouen, pero no lo encontró, y por fin escribió a su madre una larga carta detallada, en la que le exponía las razones de ir a vivir a París inmediatamente. Ella dio su consentimiento. León no se dio prisa. Cada día, durante todo un mes, Ibert le transportó de Yonville a Rouen, de Rouen a Yonville, baúles, maletas, paquetes. Y, cuando León hubo repuesto su guardarropa, rellenado sus 3 butacas, comprado una provisión de pañuelos de cuello, en una palabra, hecho más preparativos que para un viaje alrededor del mundo, fue aplazándolo de una semana para otra, hasta que recibió una segunda carta de su madre en la que le daba prisa para marchar, puesto que él deseaba pasar su examen antes de las vacaciones. Cuando llegó el momento de las despedidas, la señora Omais lloró.
Justino sollozaba. Omais, como hombre fuerte, disimuló su emoción, quiso él mismo llevar el abrigo de su amigo hasta la verja del notario, quien llevaba a Leona Robben en su coche. Este último tenía el tiempo justo de decir adiós al señor Bovary. Cuando llegó a lo alto de la escalera, se paró porque le faltaba el aliento. Al verle entrar, Madame Bovary se levantó con presteza. «Soy yo otra vez», dijo León. Estaba segura. Emma se mordió los labios, y una oleada de sangre le corrió bajo la piel, que se volvió completamente sonrosada, desde la raíz de los cabellos hasta el borde de su cuello de encaje. Permanecía de pie, apoyando el hombro en el zócalo de madera. «¿No está el señor?», dijo él. «Está ausente. Está ausente», repitió. Entonces hubo un silencio. Se miraron. Y sus pensamientos, confundidos en la misma angustia, se apretaban estrechamente, como dos pechos palpitantes. «Me gustaría besar a Berta», dijo León. Emma bajó algunos escalones y llamó a Felicidad. Él echó rápidamente una amplia ojeada a su alrededor, que se extendió a las paredes, a las estanterías, a la chimenea, como para penetrarlo todo, llevarlo todo. Pero ella volvió, y la criada trajo a Berta, que agitaba un molinillo de viento atado a un hilo, con la cabeza abajo. León la besó en el cuello varias veces. «Adiós. Pobre niña. Adiós, querida pequeña, adiós». Y se la devolvió a su madre. «Llévesela», dijo esta. Se quedaron solos, Madame Bovary, de espaldas, con la cara pegada a un cristal de la ventana. León tenía su gorra en la mano y la golpeaba suavemente a lo largo de su muslo. «Va a llover», dijo Emma. «Ah. Tengo un abrigo», dijo él. Ella se volvió, barbilla baja y la frente hacia adelante. La luz le resbalaba como sobre un mármol, hasta la curva de las cejas, sin que se pudiese saber lo que miraba. Emma miraba en el horizonte sin saber lo que pensaba en el fondo de sí misma. «Adiós», suspiró él. Emma levantó la cabeza con un movimiento brusco. «Sí, adiós, márchese». Se adelantaron el uno hacia el otro. Él tendió la mano, ella vaciló. «A la inglesa, pues», dijo Emma abandonando la suya, y esforzándose por reír. León la sintió entre sus dedos, y la sustancia misma de todo su ser le parecía concentrarse en aquella palma de la mano húmeda. Después abrió la mano. Sus miradas volvieron a encontrarse, y desapareció. Cuando llegó a la plaza del mercado, se detuvo, y se escondió detrás de un pilar, a fin de contemplar por última vez aquella casa blanca con sus 4 celosías verdes. Creyó ver una sombra detrás de la ventana, en la habitación. Pero la cortina, separándose del alzapaño como si nadie la tocara, movió lentamente sus largos pliegues oblicuos, que de un solo salto, se extendieron todos y quedó recta, más inmóvil que una pared de yeso. León echó a correr. Percibió de lejos, en la carretera, el cabriolé de su patrón y, al lado, a un hombre con delantal que sostenía el caballo. Omais y el señor Guillaumin charlaban entre sí. «Abráceme», dijo el boticario con lágrimas en los ojos. «Tome su abrigo, mi buen amigo. Tenga cuidado con el frío. Cuídese, mire por su salud». «Vamos, León, al coche», dijo el notario. Omais se inclinó sobre el guardabarros y con una voz entrecortada por los sollozos, dejó caer estas 2 palabras tristes. «Buen viaje». «Buenas tardes», respondió el señor Guillaumin. «Afloje las riendas». Arrancaron y Omais se volvió. Madame Bovary había abierto la ventana que daba al jardín, y miraba las nubes. Se amontonaban al poniente del lado de Rouen, y rodaban rápidas sus voluras negras, de las que se destacaban por detrás las grandes líneas del sol como las flechas de oro de un trofeo suspendido, mientras que el resto del cielo vacío tenía la blancura de una porcelana. Pero una ráfaga de viento hizo doblegarse a los álamos, y de pronto empezó a llover. Las gotas crepitaban sobre las hojas verdes. Después, reapareció el sol, cantaron las gallinas, los gorriones batían sus alas en los matorrales húmedos y los charcos de agua sobre la arena arrastraban en su curso las flores rosas de una acacia. «Ah. Qué lejos debe estar ya», pensó ella. El señor Omais, como de costumbre, vino a las 6:30, durante la cena. «Bueno», dijo sentándose, «así es que acabamos de embarcar a nuestro joven». «Eso parece», respondió el médico. Después, volviéndose en su silla. «¿Y qué hay de nuevo por su casa?».
Poca cosa. Únicamente que mi mujer esta tarde ha estado un poco emocionada. Ya sabe, a las mujeres cualquier cosa les impresiona, y a la mía sobre todo. Y no deberíamos ir en contra de ello, ya que su organización nerviosa es mucho más maleable que la nuestra. Ese pobre león. Decía Carlos. ¿Cómo va a vivir a París? ¿Se acostumbrará allí? Madame Bovary suspiró. Ya lo creo, dijo el farmacéutico, chasqueando la lengua, los platos finos en los restaurantes, los bailes de máscaras, el champán, todo eso va a rodar, se lo aseguro. No creo que se eche a perder, objetó Bovary. Ni yo. Replicó vivamente el señor Omais, aunque tendrá, no obstante, que alternar con los demás, si no quiere pasar por un jesuita. Y no sabe usted la vida que llevan aquellos juerguistas en el barrio latino con las actrices. Por lo demás, los estudiantes están muy bien vistos en París. Por poco simpáticos que sean, los reciben en los círculos e incluso hay señoras del Faubourg Saint-Germain que se enamoran de ellos, lo cual les proporciona luego ocasiones de hacer muy buenas bodas. Pero, dijo el médico, temo que él, allá. Tiene usted razón, interrumpió el boticario. Es el reverso de la medalla y es preciso tener continuamente la mano puesta sobre la cartera. Así, por ejemplo, está usted en un jardín público, supongamos que se le presenta un individuo, bien puesto, incluso condecorado, a quien podría tomar por un diplomático. Le aborda. Empiezan a hablar. Se le insinúa, le invita a una toma de rapé o le recoge su sombrero. Luego intiman más, le lleva al café, le invita a su casa de campo, entre dos copas le presenta a toda clase de conocidos, y las 3/4 partes de las veces no es más que para robarle su bolsa o para llevarle por malos pasos. Es cierto, respondió Carlos. Pero yo pensaba sobre todo en las enfermedades, en la fiebre tifoidea, por ejemplo, que ataca a los estudiantes de provincias. Emma se estremeció.